En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada a Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan, a sus órdenes. Ignacio, pues de entrada, ¿cuáles fueron los acuerdos con los que se levantaron de la mesa el día de ayer con la Secretaría de Gobernación? Bueno, pues ayer, como producto de este diálogo que el Movimiento Nacional Taxista tiene con la Secretaría de Gobernación, encabezando la mesa el subsecretario Ricardo Peralta, pues se acuerda en principio pues que va a haber una mesa de trabajo con la SEDATU, ya que la SEDATU está en estos momentos diagnosticando cuál es la situación que guarda el transporte en todo el país, y la SEDATU a fines de año nos informa, estará emitiendo recomendaciones a todos los congresos locales de cada estado para que se cree regulación en el tema de las aplicaciones. De momento el avance es que las autoridades del gobierno federal reconocen la necesidad de regular este servicio y bueno, ahorita la SEDATU, a través de la directora Mariana Orozco, nos hace saber que están en la fase de recopilación de los puntos de vista de pues todos los que intervienen en esta prestación de servicio, usuarios, transportistas, académicos, especialistas en la materia, abogados, y así poder integrar una propuesta, incluso para la posible creación de una ley general de movilidad con aplicación para todo el país. Con aplicación. Ahora, ¿qué hay sobre este tema de los operativos que podría hacer la Guardia Nacional para evitar justamente que estos servicios, como pues los servicios por aplicación, ofrezcan justamente o hagan base o recojan algunos usuarios en centrales camioneras o en aeropuertos que son zonas federales? ¿Qué hay de eso? Sí, a través de la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hace el compromiso de llevar a cabo operativos que en su momento se tenían que estar realizando a través de la Policía Federal, pero lo que estamos entendiendo es que Policía Federal ya empezó a ser considerada parte de la Guardia Nacional, y es por eso que se hace mención de que la Guardia Nacional estaría entrando a realizar esa función de inspección de zonas federales como aeropuertos, puertos marítimos, carreteras, porque hay un reconocimiento de que efectivamente para prestar servicio de transporte en áreas federales se requiere de un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si ese permiso no se tiene, se está incumpliendo la ley y entonces deben aplicarse operativos. Claro, Ignacio, ustedes están en el entendido de que estos servicios por aplicación desaparezcan, o están pidiendo que más bien sean regulados igual que ustedes. ¿Cuál es la postura al respecto? Nosotros no estamos en contra del uso de tecnología. La tecnología puede quedarse, puede ser útil, ya lo está demostrando. Lo que estamos pidiendo es que haya un respeto hacia el marco jurídico que regula el transporte y que todos podamos realizar la actividad del transporte, pero apegándonos a derecho, apegándonos a reglas claras, a leyes claras, que es lo que no estamos viendo que está pasando ahorita. Por eso hablamos de que hay anarquía en el transporte. Por eso el gobierno federal está precisamente sensibilizándose ante esta necesidad de ordenar el transporte, debido a que la innovación pues ha introducido nuevas opciones, pero lo que nos interesa a nosotros es que sí se haya un respeto a la ley, haya reglas claras y que se apliquen pues con términos de equidad para todos, ¿no? Correcto. Ignacio, te agradezco mucho esos minutos para 21 Noticias y mantenemos la comunicación para ver cómo avanzan las pláticas con el gobierno federal y con los gobiernos también de los locales, el Estado de México, la Ciudad de México, pero en tanto te agradezco mucho, Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Saludos a amable auditorio. Hasta luego. Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista.